el libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel 3, capítulo 3, verso 16. El profeta Ezequiel, gloria al Señor. Ezequiel está después de Lamentaciones después de Jeremías. Jeremías está después de Isaías. Isaías está después de Eclesiastés. Eclesiastés después de Cantar de Cantares. Así. De Salmo. Salmo está después de Génesis. Gloria al Señor. Una vez un hermano dijo: hermano, hablan la Biblia en Santiago. Y el hermano: Santiago. Santiago está en la Biblia, hermano. Y salió una voz por allá: después de Hebreos. A su nombre. Ezequiel 3, verso 16. Dice la palabra del Señor: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Padre, gracias a Dios por tu palabra. Pedimos que ella nos hable, nos enseñe, nos exhorte, nos traiga iluminación, sea lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, abrimos el corazón, Dios, y pedimos que en esta hora la palabra salga de tu boca. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Glorificando a Dios. El atalaya sobre Israel. El atalaya es aquella persona que avisa, que da un aviso. En este caso, para los impíos, pero también para los hijos de Dios. Cuando dice impíos, son personas que se han apartado de Dios, no conocen a Dios. Y el otro es para los justos, los hijos de Israel. Nosotros somos atalayas, amén, para el impío, para el pecador, para el que no conoce a Dios, pero también somos atalayas para la iglesia, para nuestros hermanos, amén. Entonces, el atalaya tenía un deber, y el deber que tenía el atalaya era de avisar cuando el enemigo venía, cuando el enemigo se acercaba, cuando sucedía algo. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 18, ahí nos damos cuenta la tarea que tenía el atalaya. 2 de Samuel 18, desde el verso 24, dice la Biblia: y David estaba sentado entre las dos puertas,
Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: está bien, es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadok. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Qué hacía el atalaya? ¿Dónde estaba? En un lugar alto. Y ahí divisó que un hombre venía corriendo, ¿cierto? Y se lo hizo saber al rey. Él no bajó hasta donde el rey. No, él se quedó en su puesto y le dijo al portero, al que estaba cerca: avísale al rey que ahí viene un hombre corriendo. Y mientras le decía el rey, vio a otro hombre que venía corriendo. Después él vio bien cuando venía corriendo: ese que viene ahí se parece a Ahimaas. Y le dijo: el que viene ahí es Ahimaas, hijo de Sadok. Y dice el rey: ah, no, ese es hombre de bien. El atalaya tiene que tener buena vista. Tiene que ver a lo lejos. Es decir, tiene que tener una visión 20/10. ¿Verdad? 20/10. 20/20 es una buena visión. 20/10 es una visión que ve muy lejos, como el águila. Y el atalaya no solamente tiene que tener buena visión, tiene que tener conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. ¿Por qué? Porque él dijo: ese que está ahí se parece a Ahimaas. Es decir, conocía a Ahimaas, ¿verdad? Conocía cómo caminaba Ahimaas. Conocía a esa persona. Debió de conocer a todos los mensajeros, ¿cierto? Cuando el atalaya dijo eso, es porque el conocimiento vino a su mente. Y un atalaya no puede ser un neófito o alguien que desconozca todo, no. Debe conocer lo que se aproxima. Debe conocer su entorno, todo lo que rodea, lo que él puede divisar, a derecha, a izquierda, adelante, hacia atrás. Debe saber cómo están los árboles. Debe saber dónde hay árboles. Debe tener el espacio en su mente de todo lo que rodea. ¿Para qué? Para que haga bien su labor. Cualquiera que estuviese ahí no se colocaba de atalaya. Cualquiera no era un viejo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos aumentando los años, vamos perdiendo visión. Cuando cumplí los 40, hace unos meses, ya yo no podía ver a esta distancia. Las letras se colocaban como dobles. Entonces fui al médico y me dijo que tenía presbicia. Sí, eso es algo que le da a los que tienen después de los 40 años, que se le encoge esto y no puede ver muy de cerca y hay que mandarle unas gafas. Bueno, yo busqué no sé si fue en internet o en un diccionario, qué significaba presbicia. Y presbicia viene del latín y significa, creo que es latín, y significa anciano. Es decir, estaba anciano. Ya estaba viejo. Tengo vista de anciano. Presbicia significa anciano. Y yo me asusté. Pero después ya estoy pasando a otra etapa, a otra generación. Porque las generaciones son cada 40 años, ¿verdad? A otra generación. Entonces, no podía ser alguien mayor de 40, porque de pronto iba a tener presbicia. Tenía que ser un joven, ¿cierto? 25, 30 años. Cuando estaba predicando Pablo, ¿quién estaba allá en el terrado? En la ventana, perdón. Eutico. ¿Era joven o era viejo? Era un joven.
Y no estaba en la ventana ahí para ver mejor, no, estaba en la ventana porque tenía su trabajito, divisaba, pero se quedó dormido y se cayó. Entonces el atalaya tiene que ver bien y tiene que tener conocimiento de todas las cosas, conocer al que se acerca, saber lo que está sucediendo a su alrededor, y tiene que ubicarse en lo más alto. En lo más alto que se puede ubicar, se tiene que ubicar. Segunda de Reyes, capítulo 19. Segunda de Reyes 19, verso 17. Gloria a Cristo Jesús. Y a su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mi carro he subido a la altura de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Y a su nombre. Gloria al Señor Jesucristo. La doctora tenía razón. Tengo presbicia. En el bosqueo copié Segunda de Reyes 19:17, pero no es Segunda de Reyes 19:17. Donde dice de la torre de Jezreel. Cuando lo hice en la madrugada. Gloria al Señor. Pero lo que le quería decir es que el atalaya subió hasta la alta torre. Amén. Y de la alta torre ahí divisó cuando el enemigo se acercaba. En el Segunda de Samuel también se puede ver que estaba en una alta torre. Es decir que el atalaya, además de tener buena vista, de tener conocimiento, tiene que estar ubicado en un lugar alto. Atalaya proviene del árabe atalayi, que significa centinelas. ¿Y qué es un centinela? Hombre que procura inquirir y averiguar lo que sucede. Se ubicaba en una torre alta donde se observa grandes espacios. Es decir, donde se observa grandes espacios. Si usted se acerca en una torre pequeña, lo va a observar cerca, ¿verdad? Pero entre más grande es la torre, mayor va a ser el horizonte hacia donde la persona se va a ver, hacia donde la persona va a ir. Entonces, vamos a llevar esto del mundo físico al mundo espiritual. El lugar más alto que se tiene que ubicar un atalaya es en la presencia de Dios. Se tiene que ubicar en un lugar alto. ¿Para qué? Para poder ver lo que hay alrededor. Y un profeta se ubicaba siempre en los lugares altos,
No en un lugar físicamente alto, sino en el mundo espiritual, porque ahí Dios le hablaba. Cuando Moisés, Dios le dijo acerca al pueblo, y Moisés subió a la presencia de Dios, la gente, el pueblo que quedó alrededor de la montaña, en las faldas, ¿verdad? Pero Moisés subió y la gente sintió miedo ante la presencia de Dios. Y la gente se espantó. ¿Por qué? Porque no estaba en el lugar alto de la adoración. No estaba en el lugar alto de la comunión con Dios. Para entender las cosas, el atalaya tiene que estar en el lugar alto. Y dijimos que usted, yo, somos ¿qué? Atalayas. Que tenemos que avisar, dar aviso cuando alguien corre peligro. Al hermano, a la hermana o incluso al que está donde fuera, al impío, aquel que no conoce de Dios, aquel que no conoce de Cristo Jesús. Ese es el atalaya. Y nosotros, para ser atalaya, tenemos que estar en la comunión con Dios, en la presencia con Dios. Una vez tuve un sueño y en el sueño se había soltado un león y todos corríamos. Había la gente corriendo, iba corriendo, y cuando voy corriendo veo a un hermano que va caminando tranquilo y veo a dos hermanas más que van caminando tranquilas, normales, y yo sigo adelante y le digo, hermano, no va a correr. No. Yo seguí adelante, nos escapamos, nos escondimos. Pasó lo que tenía que pasar. En el mismo sueño, a las horas nos dimos cuenta que el hermano y las dos hermanas, el león se la había comido. Estaban muertos. Los tres estaban muertos. Me desperté, le oré mucho a Dios y después, como a la semana, le comento el sueño al hermano. Le comento el sueño al hermano y le digo, mire hermano, hay que estar pendiente, tuve este sueño con usted. Usted sabe que el diablo anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Y el diablo lo está acechando a usted y usted no está apercibido. Así que, apercíbase mi hermano. Se lo comenté a mi hermana, a otra hermana. Y le dije, vea, soñé con usted y Dios me mostraba que usted iba y después en el sueño que usted había muerto. Que el león la había devorado. En ese momento yo recibí una palabra de Dios y la estaba dando. Y supe que era de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. A la semana, el hermano que yo le digo el sueño, me dice, hermano Boris, tuve un sueño con usted. Y fue esto. Listo, mi hermano. Después, como a los 15 días, la hermana que le dije el sueño me preguntó, hermano, ¿y no has soñado más conmigo? Nada, hermana. O sea, no me creyeron el mensaje. No creyeron la palabra que Dios había derramado. Como a los 6 meses, la hermana cae en pecado. Y la hermana se aparta de la iglesia. A los 2 años, como al año y medio, el hermano también cae en pecado. Y se aparta de la iglesia. Bueno, yo lavé en mis manos. Serví en ese momento de atalaya, de algo que había visto, de Dios, algo que Dios me había mostrado, porque estaba en su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando uno recibe el mensaje, la palabra, tiene que darla. Si el hermano hace caso, gloria al Señor, amén. Y si el hermano no hace caso, la sangre y la maldad será sobre él. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero si yo no hubiese dicho, el pecado de ellos sería sobre mí. Porque recibo una palabra y no la digo. Y de pronto usted ha recibido palabra de algún hermano. Tenemos que decirla, amén. Porque muchas veces recibimos algo de parte de Dios y simplemente oramos. Y oramos y oramos y ya. Pero si Dios no lo dice, tenemos que decirlo, amén. Porque Dios nos ha puesto como atalaya y a su nombre. Entonces el atalaya siempre debe divisar a lo que está a su alrededor
Y para hacer eso tenemos que tener conocimiento de Dios. Antes el conocimiento que se tenía era de las personas, era del espacio que estaba alrededor de las torres. Ahora de pronto no. Ese conocimiento vamos a llevarlo ahora a un mundo espiritual. Antes era físico, estaba sobre las altas torres. Tenemos que estar en comunión con Dios. En el segundo estaba en un lugar físico alto, en un lugar en donde se divisaba mucho territorio. Ahora, en el mundo espiritual que nosotros vivimos, ese espacio ancho, grande, tiene que ser el conocimiento acerca de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que llenar el buen depósito que tenemos nosotros. Amén. ¿Y cuál es el buen depósito? Sino el conocer la palabra de Dios, el conocer el mundo espiritual. Tenemos que siempre tener conocimiento que antes que el mundo físico existiese, primero fue el mundo espiritual. Que antes que existiese la madera, primero fue el mundo espiritual. Que antes que existiese la tierra, primero siempre ha sido el mundo espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Y qué fue la luz? Algo físico. Dijo Dios, la tierra y las aguas sepárense. ¿Y qué pasó? La tierra y las aguas se separaron. Es decir, que las órdenes primero se dan en el mundo espiritual. Y para yo ser un buen atalaya, debo conocer el mundo espiritual. Si no conozco el mundo espiritual, entonces no voy a servir de atalaya ni a mi hermano, ni al que está allá afuera en la calle, ni al impío. Amén. De esa manera nosotros tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo conocemos el mundo espiritual? Con la palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia, cuando lee pasajes, y usted se lo aprende, y usted medita en ello, y crece en ese conocimiento, entonces usted va a estar preparado para cuando algo suceda, enseguida viene a su pensamiento. El Espíritu Santo nos habla, mira, como está en la Biblia, esto no es de parte de Dios. Y uno va a entender que ese mover espiritual no es de parte de Dios. Y se nos ensancha más la vista. Ahora, la buena visión de mirar muy lejos no es física. La buena visión ahora es que nosotros seamos conocedores de la palabra de Dios, que seamos conocedores de la palabra que sale de la boca de Dios. De esa manera voy a ser un buen atalaya. Pero antes de ser atalaya, mis hermanos, antes de ser atalaya al impío, tengo que ser atalaya de mí mismo. Primero tengo que ser mi propio atalaya. Primera de Timoteo 4:16 dice que Dios nos coloca para que tengamos cuidado. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 4:16 dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Dice, ten cuidado de ti mismo y luego ten cuidado de la doctrina. Persiste siempre en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Del primero que tenemos que tener cuidado no es del hermano, no es del vecino, no es del compañero de trabajo, es de nosotros mismos. Amén. Tenemos que tener cuidado, es de nosotros mismos. Nosotros nos cuidamos de la gente, ¿verdad? Nos cuidamos de las personas, de los lugares por donde vamos. Pero del primero que tenemos que tenernos cuidado es de nosotros mismos. Por ejemplo, tengo que ser atalaya, mirarme yo mismo de las cosas que me pueden hacer daño. Supongamos, si una persona tiene problema de altivez, como pusimos esta mañana,
tiene problemas de altivez, de orgullo, de arrogancia, prepotencia, la persona tiene que tener cuidado de qué le puede causar daño a él para que él tenga altivez y para que tenga prepotencia. ¿Cómo así? Si la persona tiene un conocimiento escaso de las Sagradas Escrituras, va a pensar, no, a mí me va a volver altivo y me va a volver prepotente es el dinero. Porque empezamos a amar el dinero y nos volvemos altivos y compra uno cosas y compra uno de esto. Ah, no, yo no soy altivo entonces porque no tengo plata. Pero el que tiene una vista bien aguda de las cosas comienza a mirarse. No, pero también la altivez me la puede causar el de pronto los estudios, el de haber estudiado aquí, el de haber estudiado de pronto allá, y ver otra persona que no ha estudiado. Eso puede hacer en mí que mi corazón se eleve, que se vuelva prepotente, altivo. Epa, me tengo que cuidar por ese lado. Pero si uno va ampliando más la vista, uno puede volverse altivo. Por ejemplo, si Dios lo utiliza a uno como expositor de la palabra, como predicador, si hay milagros, si hay señales, si hay prodigios, si está el consejo, también uno tiene que tener cuidado de que eso lo puede volver altivo. Y si va uno conociendo más de la palabra de Dios, la visión se va ensanchando más. Y uno no, también la altivez puede ser la ropa. Porque alguien me dijo, o alguien te dijo, no, esa ropa te queda a ti bien bonita. Esa ropa de marca y eso, ¿verdad? Entonces, cuando te pones esa ropa, esas palabras van a estar en la mente, en el pensamiento. Y en determinado momento, eso va a llevar a la persona a la altivez, a la prepotencia. Y cuando está vestido de esa manera, se va a creer mucho más que otra cosa. Ah, no, también me tengo que tener cuidado de ahí. Mire, ya se va ensanchando la visión en el mundo espiritual de las cosas que me pueden llevar a que yo sea altivo, a que yo sea orgulloso. Y a su nombre. Lo mismo en tener bienes, en tener cosas, toda esa, y uno va viendo una gama más, un abanico más amplio de lo que va sucediendo, de las cosas que nos pueden llevar a la altivez. Si soy atalaya de mí mismo, voy a estar pendiente. Epa, se está acercando el dinero. Ahí viene el dinero. Ese es el dinero. Lo recibo, pero no voy a dejar que se apodere de mi corazón. Ahí vienen los estudios. Siempre uno se está preparando, estudiando. Ahí viene, lo recibo, pero no voy a dejar que domine el corazón. Uy, me obsequiaron y me regalaron tal vestimenta. Ahí viene, lo recibo con los brazos abiertos, pero no voy a dejar que eso me llene de altivez y de prepotencia. Y entonces nos estamos convirtiendo en nuestro propio ¿qué? Atalayas. Nos estamos convirtiendo en nuestros propios atalayas, que se está dando cuenta de lo que está sucediendo alrededor y que nos puede hacer daño. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El atalaya tiene que inquirir, tiene que meditar, investigar en la vida de él, de las cosas que le pueden hacer daño. En un matrimonio, ¿qué hace daño? El orgullo. Y a su nombre, en un matrimonio hace daño el orgullo. Si la persona es orgullosa y el otro y la esposa no da el brazo a torcer, imagínense, va a haber problemas, va a haber diferencia, no va a haber diálogo. Entonces, el orgullo, uno tiene que estar, mira, si hay un problema y quiere el corazón del hombre volverse orgulloso, no, voy a dejarla que hable y no le voy a decir nada. Entonces no está haciendo un buen ¿qué? Atalaya. Una vez mi hermano Huete, cuando me iba a casar, me dijo, hermano Boris, si usted discute con su esposa o tiene algún problema, vea, aunque sean las 2 y 3 de la mañana, levántese y habla,
no amanezca el día siguiente mareado con su esposa. Ah, listo, mi hermano. Vea, y lo he puesto en obra. Y ese consejo lo he puesto en obra hasta este día. Y una vez le dije, padre, siempre tengo que dar el brazo a torcer. Y él me dijo, sí, siempre tiene que dar el brazo a torcer. Si tú te das cuenta de eso, siempre tenemos que dar el brazo a torcer. Y a su nombre. Como el pastor una vez contó aquí, ¿cuántos años tienen casado? Le preguntó a un anciano. No, tenemos casado 60 años. ¿Y cómo ha demorado ese matrimonio? Y respondió el varón, cuando ella me dice algo, le digo, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor. Y en la pareja hay que dar el brazo, ¿qué? A torcer. Y a su nombre. Pero ese es cuando está la pareja, cuando está el orden de Dios, ¿verdad? Pero cuando no se está el orden de Dios, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, entonces no nos vamos a dar cuenta en el matrimonio cuando vienen los enemigos a dividir, cuando vienen los enemigos a hacernos daño, cuando vienen los enemigos a separar la relación. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento y nuestra visión de las cosas es poca. Algunos atalayas no se daban cuenta de las cosas. No se daban cuenta de las cosas. Eran ciegos. Si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, nos vamos a volver ciegos. Vamos a Isaías. Este sí lo copié bien, lo subrayé. Isaías, capítulo 56. Gloria al Señor Jesús. Isaías 56. Verso 10. Isaías 56, verso 10. Dice la Biblia, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Miren, ¿de dónde viene la ceguera? De la ignorancia, de la falta de conocimiento. No conocían el terreno. Todos ellos, oiga, miren, esta palabra es dura, ¿verdad? Perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Tremendo, ¿verdad? Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Cuando usted busca su propio provecho, usted es ciego. Yo soy ciego, ignorante. Porque ¿qué dice la Biblia? Buscad el bien de todos, ¿verdad? Primero bien el bien de los demás y después el de uno. Tenemos que velar por los hermanos. Pero ¿qué pasaba con estos atalayas? Eran ciegos. ¿Por qué eran ciegos? Por su ignorancia. No eran ciegos físicamente, eran ciegos espiritualmente. ¿Y eso por qué? Por el desconocimiento que tenían ellos. ¿Y quiénes eran esos atalayas? Sus líderes, sus pastores, los que lo guiaban. Algo parecido está sucediendo, ¿verdad? Hay muchos ciegos que lideran un rebaño, que lideran una iglesia local y no pueden ver más allá. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios, no tienen la palabra de Dios. Y dice la Biblia que son perros mudos, no pueden ladrar. Cuando usted está en su casa y hay unos perros bien grandes y lo sienten a usted, ¿él ladra? No, ¿verdad? Pero cuando alguien se quiere volar a la pared, el patio, o cuando alguien extraño pasa, ¿qué empieza a hacer el perro? A ladrar, ¿verdad? Empieza a ladrar, bien fuerte. No, más fuerte. A ladrar bien fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba con estos perros? Estos perros eran como mudos. Y eso es lo que pasa.
muchas veces está rondando Satanás. Y los atalayas no se dan cuenta que Satanás se está rodando. Los esposos están rondando Satanás. Y los atalayas en el hogar, los esposos, no se dan cuenta que Satanás quiere entrar. No ladran, no avisan. ¿Por qué no avisan? Porque son ciegos, no pueden ver. Y si no ven, no pueden ladrar. Hay ladrones que son demasiado, pero demasiado callados. No hacen nada de bulla. No despiertan a los perros. Y así están los perros. Son como dormilones. A veces no nos damos cuenta que el mundo espiritual lo están moviendo en nuestra contra. Y a su nombre. Lo estamos moviendo en contra de nosotros. De nuestra propia destrucción. Tenemos que darnos cuenta qué pasos damos. Qué pasos estamos dando. Cuando yo me dé cuenta de eso. Cuando yo me aperciba de esas cosas. El atalaya, ¿cómo está? Está vivo, ¿verdad? Está despierto, está viendo bien y está avisando. Hey, ten cuidado, por ahí no es, lo que estás haciendo está malo. Humíllate, da el brazo a torcer, escoge lo que Dios te diga. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel, Dios le mató a su esposa. ¿Usted cree que Dios lo escogió? Nada, Dios se la mató. Y él ni lloró ni nada. ¿Por qué? Porque iba una palabra para Israel sobre él. Él no se puso a llorar, no lamentó, no hizo velorio, no hizo funeral, no hizo nada para agradar a Dios. Así como Dios se lo dijo, Dios lo hizo. Y a su nombre. Ezequiel no se volvió a casar. No se volvió a casar. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que para un Adán está su Eva. Y a su nombre. Es decir que uno es feliz con la que es de uno, ¿verdad? La mujer es feliz con el que es de él. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios para un Adán no hizo 7 Evas. No. Hizo nada más una Eva, ¿verdad? Es decir, una pareja. Es ahí donde está el verdadero amor. Donde se va a hacer feliz verdaderamente. Donde va a haber el complemento el uno del otro. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la ayuda el uno del otro. Entonces, los atalayas tienen que estar siempre pendientes, tener el conocimiento de la palabra de Dios. Si no se tiene ese conocimiento, no se va a percibir el mover espiritual que ocurre. No se va a percibir de los ataques de Satanás. Y no se va a percibir incluso de que el diablo lo puede engañar a uno. Hace unos 3 días se me acercó una madre de familia y me dijo: profesor Boris, estoy un poco preocupado. ¿Por qué aquí no se hacen cadena de oración y esa? Yo hablé con la seño porque en los últimos 4 meses han muerto familiares de profesora y una profesora. ¿Por qué no hacemos eso? Y yo le dije, no, lo que se me ha ocurrido a mí es hacer vigilia. Pero me dijo, pero aquí hay cristianas, la profesora es cristiana, ¿y por qué no hacen cadena de oración y eso? Y hacemos aquí. Entonces le dijo, a usted le queda más fácil hablar con el rector. Con la rectora anterior era muy difícil porque era testigo de Jehová. Y yo le dije, y ella me dijo, tenga en cuenta eso, profesor, lo dejo con esa inquietud. Listo, mi hermana, listo. Y yo me puse a meditar, porque la atalaya que hace, inquiere. Inquirir es investigar. Y no es la investigación de buscar libros en este momento, sino era de qué, de meditar. Oye, ¿por qué yo no le he dicho a la profesora para hacer oración de cadena? Para orar aquí en el colegio, para reprender, para echar fuera. Y yo comienzo a meditar. Y me vienen estos pensamientos. No le he dicho porque aquellas profesoras asisten a iglesias liberales. Usan pantalones,
a veces visten apretadamente, oprimiendo las cosas. Entonces yo dije, por eso es que no hago, porque tienen un evangelio diferente. Oye, pero entonces meditando, entonces Boris, tú eres el único que tiene la verdad. Y me vienen los pensamientos, estoy haciendo asesión de personas. Amén. Haciendo asesión de personas. ¿Qué no puedo hacer de pronto con esas profesoras? Decirle, bienvenidos, ¿a dónde? A mi casa. ¿Verdad? Porque el que se ha desviado, que se ha extraviado, y el que profesa otra doctrina, ni le diga bienvenido a tu casa, ni lo recibas en tu casa. Esa es mi casa. Pero si puedo en un colegio orar con ella y hacer diferente, ¿verdad? ¿Y qué pensamiento tenía? No, ella no las escucha a Dios porque ella es tan ciega, porque ella está en lo otro. Entonces yo soy el único que tengo la verdad. Entonces viene una palabra, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, Boris. ¿Cómo así, Señor? Sí, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrán engañadores que dirán que son el Cristo, y a muchos que engañarán. ¿Y quiénes dicen lo que son los Cristos? Solamente los que tienen la verdad, ¿cierto? Porque Jesucristo, ¿qué es? La verdad. Es decir, que yo estaba diciendo que la única verdad la tenía yo. Esa profesora o los demás no tenían la verdad. Entonces Dios me decía, si tú sigues así, en 5, 10, 15 años puedes ser sectario, en donde tú pienses que el único que tiene la verdad eres tú. Y le pedí perdón enseguida a Dios. Inquirí, medité, me volví atalaya de mí mismo. Y estoy cuidando ¿qué? Mis pasos hacia donde voy dirigido. Estoy cuidando mis pasos hacia donde yo voy a seguir. Usted y yo tenemos que cuidar nuestros pasos. Amén. No podemos ser ciegos, no podemos ser ignorantes, no podemos ser perros mudos que no pueden ladrar, no podemos tener soñolencias, no podemos amar el dormir. Tenemos que vigilar por nuestras vidas. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Y después dice, y de la doctrina. Es decir, que yo si tengo cuidado de mí, después voy a tener cuidado de la doctrina. ¿Cómo tengo cuidado de mí? Poniendo por obra la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios vive y Dios reina. Tenemos que ser atalayas. Sea atalaya de usted mismo. Apercíbese. Cuando viene un pensamiento, no, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Ese pensamiento se parecerá al del diablo? ¿O ese pensamiento se parecerá al de Dios? No. Ese es hay más. Ese corre como hay más. Ese corre como el diablo. Ese pensamiento viene del diablo. Eso no viene de Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, congregaos, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es decir, que si yo le hago caso a ese pensamiento, no me fijé de dónde venía. ¿Qué fui en ese momento? Un ciego. Amén. Un ciego. Y si me convertí en ciego, no estaré y teniendo cuidado de mí mismo. Y a su nombre. El único que puede dañar lo que Dios tiene para nosotros, somos nosotros. Y a su nombre. Yo a veces lo he querido dañar, pero Dios me ha dado unas cachetadas y unas correcciones. Amén. Hasta en disciplina he estado, gloria al Señor. 3 meses, creo que 4 meses en disciplina. Creo que lo saben ustedes porque se lo estoy diciendo ahora. Pero yo venía a la iglesia, o sea, me sometí a la disciplina. Yo venía a la iglesia, venía a los servicios. Lo que no podía hacer era ayudar, llevar los equipos, llevar las cosas, porque estaba en disciplina. Pero era Dios como que guiándome. Hey, mira, ¿para dónde vas? Si tú sigues así,
te vas a dañar. Si tú sigues así, te vas a apartar de mis caminos. Y Dios, ¿qué hizo? Se volvió ese atalaya en nosotros. Amén. ¿Quién es el atalaya principal en usted y en mí? El Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu, ¿a quién le dice? A mi espíritu. Y si mi espíritu está, vea, desanimado, si mi espíritu está dormido, ¿el Espíritu Santo me va a hablar? No me va a hablar. Y no me va a percibir de las cosas. Y a su nombre. Entonces, ¿qué hace el atalaya? ¿Dónde se colocaba? En una torre alta. ¿Qué hacía? Vigilaba, inquiría para ver qué iba a suceder, ¿verdad? Tenía conocimiento de todo en su entorno y tenía una buena vista. No nos volvamos ciegos por la ignorancia. Tengamos conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que tenemos que a veces encubrir nuestro saber. Encubrirlo. Es decir, no decir, mira, yo sé más que tú, yo sé esto y esto. No, encúbrelo. Encúbrelo. Porque esa también es una causa de que uno se pueda volver, ¿qué? Altivo, prepotente. De pronto yo me cuido de eso. De la altivez, de la prepotencia. De pronto otro se cuidará de la mentira. Otro se cuidará del odio, del resentimiento. Otro se cuidará de otra cosa. Cada uno tenemos nuestra lucha y a su nombre. Y cada uno sabe qué cosas puede hacernos caer a través de esa lucha. Amén. Así que tenemos que estar como vigilantes. Antes de ser atalaya a mi hermano, antes de ser atalaya al pecador, al impío, tenemos que ser atalaya cada uno de nosotros mismos. Y a su nombre, gloria al Señor Jesucristo. Vea, uno de los que trajo el evangelio a esta tierra, un hombre de Dios, él se casó. Y a los 2 años de nacido, él sabía que tenía que ir a predicar el evangelio. La esposa se le murió. Y quería ir a un lugar a Costa Rica, República Dominicana, a todos esos lugares a predicar. Pero la que tenía no le acompañaba. Se casa de nuevo porque él no quería ser eunuco. Y la que se casa por segunda vez, al año y medio se muere. Y entonces él comenzó a hacer atalaya de sí mismo. Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dice, ¿tú pediste mi guía? ¿Tú pediste mi guía? ¿Tú me pediste si esa era tu mujer? Tú me la pediste. Yo tengo una palabra sobre tu vida, pero necesita la ayuda idónea. Entonces le dijo, está bien, Señor. ¿Qué hago? Espera que yo te la presente. Porque a veces hay gente que le presenta, no, este es el tuyo. Dios me mostró que este es el tuyo. Y entonces la muchacha no sentía nada por el otro. Y después que le dice esa palabra, empezó a sentir tantas cosas. Si es de él, Dios lo pone, amén. Dios es el que pone el sentir en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Y como a los 4 años se casó, Dios le mostró la que era. Bendito sea el nombre de Dios. Él preocupado. Al año, a los 2 años no se moría. A los 3 años, 4 años no se moría. Ah, no tengo el hígado blanco. Entonces esta es la mía. Y vino aquí a Sudamérica y trajeron la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fundaron iglesias, las iglesias cuadrangulares, los Juanitos. Bendito sea el nombre de Dios, que vinieron del norte. Y ese hombre vivió esas cosas, pero hasta que él se dio cuenta de que sus deseos podían dañarlo y le puso todo en manos de Dios, fue cuando se dieron las cosas. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Sea atalaya de ti mismo, amén. Mira qué paso vas a dar.
Mira qué cosas te pueden hacer daño y frénalas antes que sean demasiado tarde. Antes que sean demasiado tarde. Frénalas antes que sea demasiado tarde. Porque ya cuando es demasiado tarde, ya es peligroso. No hay vuelta atrás. Y a su nombre, colóquese sobre sus pies. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces le voy a dejar esa tarea para que busque la torre de Jezreel. Que el versículo que yo anoté aquí no era. El atalaya se colocaba en esas torres altas, amén, en la comunión con Dios. Y a su nombre, tenemos que estar en un lugar alto con el Señor, amén. Atalaya. No, aquí no está. Lo tengo en una concordancia, en un libro que es pura concordancia. Ahí es donde lo vi. No, me mandaron gafas, pero no las uso. Torre de Jezreel, búsquelo. Y ahí el atalaya se encontraba en un lugar alto, en comunión con Dios y a su nombre. Entre más alto sea la torre, más cerca de dónde está, más cerca del cielo. Y nosotros tenemos que acercarnos más al cielo, amén. Alejarnos de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Padre Dios celestial, grande Señor eres. Grande Dios en misericordia, Dios. Tuyo es el poder, Dios. Tuya es la gloria, Señor. Tu palabra, bendito Dios, es la que cambia, Dios. Tu palabra es la que transforma, Señor. Pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes, Dios. Que tú quites toda ceguera espiritual que pueda haber en nuestras vidas, Señor. Que tú quites toda ignorancia, Señor. Toda falta de conocimiento de tu palabra, Señor. Aviva, bendito Dios, nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener cuidado de nuestra vida espiritual, Dios. A saber cuándo el enemigo quiere venir a engañarnos. A saber cuándo el enemigo quiere venir a destruirnos, Dios. A saber cuándo es mi corazón el que se quiere desviar. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, Señor. Ayúdame, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a descifrar ese corazón, Dios. Si mi corazón me está engañando, Padre. Si mi corazón está haciendo creer cosas, Dios, que no son las correctas. Que no son, Dios, las que están en tu palabra. Que no son y están fuera, Señor, de tu voluntad, Dios. Levanta la atalaya que hay en cada uno de nosotros, Dios. Levanta el Espíritu, Dios, para que tenga comunión con el Espíritu Santo y Él se dé cuenta cuando el enemigo quiere venir por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, Señor. Pedimos, bendito Dios, que tú levantes nuestra vida espiritual, Dios. Si estamos dando pasos que no son los correctos, Dios. Si estamos dando pasos que no son los adecuados, Dios. Apártanos, Dios. Vuélvenos nuevamente al redil, Dios. Porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Estamos aquí porque te queremos amar. Porque queremos buscar tu rostro. Porque queremos buscar tu poder, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Dios. Te pedimos, Dios, que la gloria tuya, Dios, nos llene, Señor, de tu conocimiento, Dios. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos, Señor. Porque de pronto te hemos fallado, Señor. Porque hemos tomado decisiones, Dios, que han sido sin tu consentimiento. Que han sido fuera de tu voluntad, Dios. Porque de pronto nuestro espíritu no está despierto como ese atalaya, Señor, para darnos cuenta de las cosas, Dios. Ayúdanos a reconocer nuestros errores. Ayúdanos a reconocer los pasos malos que hemos dado, Señor, y a enmendarnos, bendito Dios, a seguir en ti, Señor. Despierta el atalaya que hay en cada uno de nosotros, Dios. Si está dormido, Dios, despiértalo, Dios. Si está ciego, Dios, dale vida.
vista, Señor, con la lumbrera de tu palabra, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Esta palabra, Señor, que ha salido, Dios, de tu boca, Dios, y ha llegado a nuestros corazones, que no regrese a ti vacía, Dios, que no regrese a ti vacía, Dios. Mira a mi hermano, bendito Dios, mírame a mí, bendito Dios. Despiértanos, Señor, como atalaya, Dios, de nosotros mismos, Señor, como atalaya del hermano, como atalaya del impío, bendito Dios, que siempre estemos inquiriendo, que siempre estemos conociendo las cosas, conociendo el mundo espiritual, Dios. Danos entendimiento del mundo espiritual, Señor. Danos entendimiento de lo invisible, Dios, como predicaba nuestro hermano en la mañana, apóstol, Dios. Danos el entendimiento, Padre, de ese mundo invisible, Dios. Que sepamos, bendito Dios, de quién es ese caminar, que sepamos de quién es ese pensamiento que ha venido a nuestra mente, si es del diablo o si es tuyo, Señor, o si ha brotado de nuestro corazón, Dios. Que como atalaya, Dios, estemos con la capacidad de ver de dónde provienen los pensamientos, para desechar el que no es tuyo, para desechar el que es del diablo, para desechar el que sale del corazón y para tomar el que viene de tu presencia, el que viene del cielo, Señor. Levántanos, Padre, como atalaya, Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, bendito Dios. Estamos delante de ti, Dios. Delante de ti, bendito Dios, pidiéndote, Señor, que sea tu presencia siempre en nuestras vidas, Dios.